Ayer contábamos que con las elecciones de este domingo pasado, Juntos consigue 7 bancas de concejales acá en Bahía Blanca y hoy tenemos la oportunidad de conversar con uno de los candidatos electos que ingresará por el oficialismo local al Consejo Deliberante. Se trata de Pablo Daguerre, él viene del radicalismo y es quien ocupaba el tercer lugar en la lista de unidad de Juntos que llevaba en primer término a Adrián Juglar. Pablo, ¿qué tal? Gracias por acercarte a Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, saludar a la audiencia. Bueno, un gusto tenerte acá en la radio. Ahora somos casi vecinos porque estamos, hay que decirle a la audiencia que estamos muy cerca del Consejo Deliberante, así que seguramente te tengamos cerca y más sabiendo, ¿no?, que lo charlamos afuera del aire, que sos colega, que sos periodista también. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, contento con todo esto, se vive ese momento, ¿no? Uno está esperando los resultados, vos ya sabías que ibas a ingresar porque estabas en una posición cómoda para ingresar con los números que tradicionalmente tiene Juntos, que tuvo en las PASO, pero el momento que ves los resultados y que decís, entré, llegué, ¿cómo es todo eso? Sí, en realidad uno ya tenía un preconcepto producto de lo que habían sido las elecciones primarias y independientemente de que nosotros habíamos ido en la oferta electoral sin la primaria, en lo que tenía que ver con el tramo de concejales, bueno, pasamos por una primaria, por unas PASO en lo que tiene que ver con el tramo de diputados provinciales y de diputados nacionales. Ya teniendo un poco esa base, ese piso electoral, por supuesto que bueno, estábamos confiados, pero igualmente expectantes. El día de la elección, esta vez, como te contaba, me tocó estar en una oferta electoral, pero bueno, uno viene militando el radicalismo y ya tiene un montón de elecciones fiscalizando, pero bueno, ese domingo siempre es movilizante, sí. Desde el momento en que uno vota, desde el momento en que uno se presenta a las 7:30 de la mañana en una escuela para ya organizar lo que tiene que ver con la fiscalización. He pasado por todo, desde ser un fiscal de mesa, a un fiscal general, a un coordinador de fiscales, pero bueno, de todas maneras el cosquilleo es siempre el mismo, porque bueno, nada, es una jornada hermosa poder ir a votar. La verdad que este domingo fue extraordinario en el sentido de la agilidad, de la fluidez que hubo, sí. Estuvo muy bien organizado. Hubo algunos inconvenientes en las PASO. En ese momento yo estaba fiscalizando en la escuela número 39, ahí en calle La Falda, en el Paligüe, y en ese momento en las PASO nosotros arrancamos a las 9:20 en lugar de a las 8 que se abren los comicios. Mirá. Producto de que se había demorado de lo que era la logística. Pero bueno, en este caso, en las generales, fue en tiempo, en forma, en todas las escuelas. Además, el hecho de haber tenido como organización la descentralización de muchas escuelas, producto de la pandemia, pero además tener un protocolo más relajado, sí. Afortunadamente por el descenso de los casos y lo que tiene que ver con el plan de vacunación, eso nos permitió, por supuesto, tener una fluidez mucho más importante de lo que había sido en el tema de las PASO. Sí, se pareció más a una elección de otros años que a la de las PASO. Sí, pero además de parecerse más a una elección de lo que es la prepandemia, la descentralización de las escuelas, sí. Agilizó mucho, claro, más. Porque claro, se dio esa simbiosis de una mayor descentralización, producto de lo que era las PASO, pero además con un protocolo distinto, claro, es decir, con un protocolo más relajado. Entonces, esas dos cosas, además de haber empezado en tiempo y forma, la verdad hizo que transcurriera una jornada con una fluidez, y que desde que el elector llegaba a la escuela hasta que había sufragado y se iba, 5, 10 minutos, no, sí, no más que eso, no sí, más sí, que eso. Fue muy fluido, es cierto. ¿Y qué balance haces de estas elecciones? ¿Sos de los que creen, como escuché a algunos referentes de la oposición, que lo que dijeron las urnas o la ciudadanía que se expresó con las urnas es un basta para el gobierno, o no haces esa lectura? No, mirá, soy de los que cree que una elección es un plebiscito, ya sea nacional, provincial o local. De eso estoy convencido, por más que sea una elección legislativa o una elección ejecutiva. Ajá. Después, por supuesto que la mayoría de
lo que tiene que ver en cuanto al análisis de cómo se da el resultado electoral, prácticamente pesa la responsabilidad en quien está al frente del Ejecutivo, también en el orden local, provincial y nacional. En lo local, por supuesto que ponemos en valor ese 47-48% que podemos obtener en lo que va a ser después el resultado definitivo, porque después de 6 años de gestión que se logren estos números, habla obviamente de un respaldo a una gestión que por supuesto hay políticas públicas que habrá que mejorar en algunos aspectos, pero que bueno, sin lugar a dudas hay una cuestión de fondo que tiene que ver con un desarrollo que se está haciendo, donde hay una confianza por parte de los y de las vecinas de la ciudad. Y después en lo que tiene que ver a nivel nacional, que por supuesto la elección mayoritariamente se nacionaliza, sin lugar a dudas, la gestión de la pandemia no le ha jugado bien al gobierno nacional. Soy de los que cree que los resultados tienen multicausalidades, sí. no un solo factor, son multicausales. Y no necesariamente tiene que ver con una cuestión económica. También, digamos, el gobierno sufrió algunas cuestiones que exceden los temas de la gestión de la pandemia y lo económico, sino que también hay otros hechos que no le han jugado al gobierno de buena forma para los, y bueno, y quedó en claro en los resultados, que tiene que ver con la foto de Olivos, tuvo que ver con el vacunatorio VIP. Estos elementos son los que también le han jugado en contra al gobierno nacional, y que uno lo observaba, por lo menos en lo que tiene que ver con la ciudad donde uno está, cuando hablaba con la gente, con los vecinos, uno observaba que más allá del tema económico, que por supuesto es absolutamente profundo en el tema de una de las causas, también había otros temas. El hecho de que mucha gente tiene como un proyecto de vida fuera del país. Vos ibas a un barrio y por ahí uno con el preconcepto de que podías llegar a tener algunos reclamos que tenían que ver con temas económicos o con temas de no conseguir el empleo. No, y la verdad que había familias en el que se trabajaba, que tenía una familia que tenía empleo todos los miembros, pero que bueno, los hijos estaban evaluando irse del país. Y eso realmente vos notabas que era mucho más profundo la cuestión de por qué no se estaba apoyando al gobierno nacional. Estos elementos, y como te dije, otros, uno avisoraba que al gobierno no le iba a ir bien. Y bueno, de hecho, es decir, son alrededor de, a nivel nacional, 2 millones de votos de diferencia, con una elección que, si bien en la provincia de Buenos Aires logró remontar, y vos anteriormente hacías mención a algunos distritos, pero bueno, a nivel general el gobierno ha perdido. Yo creo que hace un error en la evaluación, o por lo menos algunos. Yo he escuchado también a algunos otros oficialistas que hacen una autocrítica de la elección, pero bueno, eso en realidad ya es materia por ahí de análisis de otros actores. Lo que nosotros creemos desde Juntos es que, bueno, estamos convencidos de que, bueno, el gobierno va a tener que leer este resultado, y en función de eso, es decir, proyectará determinadas políticas públicas para más adelante. Bien, bien. Y bueno, decíamos que vos vas a ingresar al Consejo Deliberante, que venís específicamente de la Unión Cívica Radical. Yo te quería preguntar cuál pensás que va a ser el rol de la UCR dentro de lo que es el armado local de Juntos, donde el PRO de alguna manera tiene la voz cantante, obviamente porque es el partido del intendente y es el que
tiene la mayor cantidad de funcionarios en el gabinete, pero de alguna manera con estos pasos seccionales a las que vos hacías referencia, donde la UCR ganó, por ahí por el margen que ganó no es tanto, pero sí territorialmente mostró un despliegue muy fuerte, me parece que empieza a ganar otro volumen en lo seccional y entiendo que eso después se puede trasladar a Bahía Blanca de alguna manera. Sí, nosotros en realidad, en cuanto al partido, nosotros arrancamos en el mes de marzo con una interna partidaria, sí. Donde muchos eran escépticos porque, bueno, estábamos todavía atravesando momentos muy complicados con lo que tenía que ver con la pandemia, allá por marzo de este año. En realidad se iba a hacer el año anterior. Se iba a hacer, exactamente, claro. Se iba a hacer sobre fin del 2020, eso fue prorrogado para marzo del 2021, nosotros hicimos esa elección con todos los protocolos pertinentes, y eso nos generó, primero, un recambio en lo que tiene que ver con las autoridades, un recambio, en este caso, generacional, pero que tenía que ver con la posibilidad de tener un partido más movilizado, un partido con una extensión territorial a lo largo de la provincia de Buenos Aires que nos permitiera generar una musculatura para más adelante. Después, el radicalismo interpretó lo que era en su momento una demanda de la sociedad, cuando no nos olvidemos que cuando pierde la posibilidad de reelegir Macri como presidente, bueno, una de las cosas que se decía era que la alianza de Cambiemos, Juntos por el Cambio, siendo opositora, se iba a disolver. Sí. Y la verdad que, bueno, ha tenido una etapa de resiliencia muy grande porque nos hemos mantenido unidos, y eso hay que ponerlo en valor permanentemente, claro, porque en definitiva es lo que está pidiendo también la sociedad. Nosotros vamos a grandes coaliciones de gobierno, claro, no tenga ninguna duda. Una de las grandes coaliciones es Juntos por el Cambio. Pero también lo que nos pedía, además de poder mantenernos unidos, era que pudiéramos ampliar ese espacio, ampliar esa base electoral. Y esa ampliación no necesariamente tenía que venir de partidos políticos, como fue el caso del ingreso de Margarita Stolbizer, del GEN, a la coalición Juntos, sino también tenía que ver con actores sociales que vinieran por fuera de lo que es el microclima de la política. Como Manes o Natali. Y ahí ingresa Facundo Manes y, bueno, a nivel seccional el ingreso de Lorenzo Natali. Eso a nosotros nos generó interpretar esa demanda, llevarla adelante y generar, bueno, una expectativa en la sociedad de cara a una elección primaria. Nos dio muy buenos resultados, por supuesto que, bueno, en Bahía las PASO nosotros, digamos, desde el radicalismo no las ganamos, sí ganamos a nivel seccional, pero en definitiva lo que nos permitió fue justamente eso, ampliar esa base territorial, generar diferentes equilibrios dentro de lo que es la coalición de Juntos. Y un poco, vuelvo a decirte, tenía que ver con un mandato de la sociedad, tenía que ver con una profundización de nuestro partido, tiene que ver con la posibilidad de nosotros de desfortalecernos, porque en la medida que se fortalece el radicalismo, fortalecemos a Juntos, de eso, digamos, estamos convencidos, y además Juntos va teniendo también su identidad propia, su impronta, independientemente de los partidos. Y cada partido en esta, yo le llamo que permanentemente hago referencia a esta construcción amplia, diversa y plural, que en definitiva lo que nos hace es enriquecernos y ser una alternativa superadora al gobierno nacional cuando nos toquen las elecciones legislativas. Y en eso el rol del radicalismo es muy importante. A nivel local, nosotros también pasamos por un proceso de internas allá en marzo. Tenemos nuestras autoridades, nuestro comité, nuestra juventud, Franja Morada, el brazo universitario del radicalismo, que hace muy poquito ha tenido una elección en la universidad y que ha conseguido el mejor resultado después de muchísimo tiempo. Bueno, eso nos potencia, nos enriquece, nos da contenido para en su momento estar en un mayor plano de igualdad con, por supuesto, el PRO, que es hoy, o por lo decir, lo que tiene que ver con una parte
de Juntos, que es el PRO, que tiene a su intendente, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando justamente en ese objetivo, en el hecho de podernos fortalecer, de poder equilibrar las fuerzas, porque en la medida que nosotros nos enriquecemos a Juntos. Bien, bien. Sí, sí, comparto lo que decís, aunque ya hablando, ¿no?, en el plano nacional, por ahí me hace un poco de ruido este acercamiento de un sector del PRO, lo que se llama el ala dura, ¿no?, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, hacia Milei o Esper, lo que es el espacio libertario, ¿no? Y esos idas y vueltas que hay, ¿no?, entre radicales y libertarios, que no parece haber una buena sintonía, tanto Milei tildándonos de comunistas, socialdemócratas, siempre de manera peyorativa, y también cuando uno conversa con dirigentes radicales, me pasó ayer hablar con Tunesi, que marcan una distancia muy grande con los libertarios. ¿No está crujiendo Juntos en algún sentido, pese al triunfo y pese a esto que vos decís, que se han mantenido unidos estos 2 años y que nadie hubiera apostado porque eso hubiera pasado, porque por lo general la historia argentina desmiente que pase eso? Absolutamente, por eso lo primero que quería era tratar de un poco remarcar esta idea de habernos mantenido unidos, y yo creo que nos vamos a seguir manteniendo unidos. Eso es un poco, ya no sé si te digo el desafío, es la obligación que tenemos. Es decir, no hay margen para que eso no suceda. Y con respecto a la incorporación de futuros socios o aliados a la coalición, supongo que será discusión para llegado el momento. Es decir, yo en lo personal tengo mi opinión, que coincido con lo que te decía Juan Pedro, pero es decir, es una opinión personal, claro. Es decir, no deja de ser meramente mi opinión, y después en su momento es decir, los distintos partidos, y en este caso el radicalismo, discutirá en su momento como se han discutido otros ingresos de otros actores. Bueno, se hará en su momento esa discusión con miras a lo que es el 2023. Pero de todas formas, creo que ahora el proceso electoral ya ha pasado, y lo que tenemos que hacer es trabajar todo el 2022 y parte del 2023 en políticas públicas. Los que tienen competencia local lo tenemos que hacer en la ciudad, en la provincia y en la nación, porque si no vamos a ir pasando permanentemente de elección en elección, y no estamos para vivir, es decir, procesos preelectorales permanentemente. Claro. Es decir, habrá momentos para discutir candidaturas, habrá momentos para discutir futuros socios electorales, pero bueno... y momentos para trabajar, digamos. Y momentos, claro, para trabajar, sí, por supuesto, que en realidad comprende. Hay miles de leyes que hay que trabajar, que tienen que ver fundamentalmente con esto, con tratar de generar la menor asfixia posible a los monotributistas, a las pymes, a generar los mayores recursos para dinamizar la economía, para reactivarla. Ya nadie puede estar permanentemente diciendo que es culpa de la pandemia. Es decir, la pandemia jugó en el mundo una situación que implosionó. Pero bueno, es decir, según la espalda que tenía cada país, podía salir más rápido o menos rápido. Bueno, la situación nuestra es compleja, pero bueno, debemos empezar a trabajar sobre eso, porque si no, es decir, si rápidamente estamos pensando en un proceso preelectoral del 2023, estaremos mirando nuevamente algo totalmente diferente a lo que hace la sociedad. Coincido plenamente. Y bueno, aprovechando que nos quedan unos minutitos, te pregunto, ¿no?, sobre tu futuro rol en el Consejo Deliberante, sabiendo que vas a integrar un bloque de 14 concejales que va a tener mayoría automática. Ya ha tenido, Cambiemos acá en su momento, mayoría automática, luego ahora la posibilidad de aprobar los expedientes con el doble voto de la presidencia. Preguntarte si estás de acuerdo con que esto sea una metodología habitual. Obviamente que se puede utilizar porque la ley y los reglamentos así lo disponen, pero a veces hace un poco de ruido cuando es una metodología que se repite en el tiempo. ¿La compartís o crees que, a pesar de que tengan los números desde Juntos, tienen que buscar algún consenso con bloques opositores? Sí, es decir, vamos a tener una mayoría, no los 2/3,
porque para los 2/3 necesitas 16, Sí. estos son 14, somos 14, pero bueno, es cierto que es una mayoría. Es una mayoría que ha elegido, obviamente, Sí, claro. el voto de la sociedad, pero eso no quita que trabajemos sobre consensos. De hecho, desde que el intendente asumió allá en el 2015, el Consejo estaba absolutamente atomizado. Había dos fuerzas políticas, en este momento va a haber una tercera, se incorporan dos concejales que venían en Barrio Nuevo y Rodríguez, que vienen de la lista de José Luis Espert, y eso nos tiene que enriquecer el debate, es decir, porque en la medida que nosotros, es decir, en la medida que se enriquece el debate, se enriquecen las políticas públicas para la ciudad. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Independientemente de los números, es cierto, como vos decís, los números dan para votar, o para que algunas ordenanzas puedan salir rápidamente, pero la impronta nuestra va a ser trabajar para que esos proyectos salgan con la mayor cantidad de voluntades. Ese es el desafío, no tengas ninguna duda que vamos a trabajar sobre eso, porque además los proyectos, las ideas que vengan de otros concejales van a ser absolutamente también bienvenidas, proactivas, así que sobre esos ejes vamos a trabajar. Bueno, eso es algo más que positivo. Pablo, agradecerte por esta visita que nos has hecho, espero que sea la primera de varias, y desearte lo mejor en esta nueva función como concejal. Bueno, te agradezco mucho y bueno, a disposición, saludos a vos, a la audiencia, y bueno, como siempre, lo que se necesite o se requiera, aquí estaré. Genial.